Estaban cerrando el ataúd cuando ella se inclinó sobre mí y me susurró: «Tienes una semana para salir». Todavía tenía el programa del funeral en mi regazo. Mis dedos lo agarraron sin querer, aplastando el borde. No me giré. Me quedé allí paralizada, fingiendo no haberla oído, mientras el sacerdote seguía hablando de paz y cierre. Mi hijo, Aaron, se había ido, 33 años, un infarto repentino, y la única persona en este mundo que me importó. Y ahora estoy sentado junto a su ataúd mientras su esposa, Madison, con un vestido negro a medida y lágrimas de cocodrilo, ya planea mi desalojo. Me apretó el hombro después de decirlo con mucha ternura, como si me estuviera consolando. No me moví. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete. Y cuéntamelo a mí y a los demás. ¿Qué lección de vida deberían aprender todos antes de que sea demasiado tarde? Compártela en los comentarios. Gracias. Se levantó y se acercó a saludar a una nueva invitada. «Ha sido tan fuerte», dijo alguien detrás de mí, «perder a un marido a su edad. Ni siquiera puedo imaginarlo». Quería reír, pero me ardía el pecho. Permanecí en silencio durante el servicio, la oración final, incluso cuando la gente empezó a dirigirse al salón de recepciones. Cuando llegó la hora de irnos, Madison se aseguró de ayudar a su abuela a subir al coche, pero me dejó sola. Acompañé en el coche de Aaron, pero no dijo ni una palabra. El coche olía a su colonia, y pensé que quizá eso me destrozaría, pero estaba demasiado ocupada intentando descifrar a qué jugaba. En la casa, nos hizo entrar a todos. Dio un breve discurso sobre la fuerza y el humor de Aaron y lo mucho que amaba a su familia. Me quedé de pie detrás de la isla de la cocina sin decir nada. Ella repartió vino, brindó, abrazó a la gente como una viuda en la tele. Pero noté pequeños detalles. La foto familiar junto a la escalera había desaparecido. Le habían quitado su maletín militar. Ya lo estaba limpiando. Después de que todos se fueran, fui a mi habitación. Mi habitación, la que había habitado durante 7 años. La puerta estaba abierta. Mis mantas estaban dobladas. La lámpara de la mesita de noche estaba desenchufada. Revisé la cómoda. La mitad de los cajones estaban vacíos. El joyero había desaparecido. El armario tenía cajas etiquetadas con las cosas de mamá. Me quedé allí un minuto, como si mi cerebro necesitara tiempo para reponerse. Pasé por delante de la cocina. Madison estaba sentada a la mesa del comedor con una copa de vino y el teléfono en la mano. No levantó la vista. Me aclaré la garganta. ¿Trajiste mis cosas? Finalmente me miró y dijo: «Solo estaba organizando. Hay una empresa de mudanzas a la que puedo llamar cuando estés lista». Luego, sonrió como si fuera una oferta cortés. Le pregunté dónde estaban mis joyas. Me dijo: «Algunas están en la caja fuerte. No querrías perder nada mientras la gente entraba y salía». Dije que nunca le pedí que tocara mis cosas. Dio un sorbo a su vino. «Aaron y yo hablamos de esto», dijo. «No es nada personal. Simplemente supusimos que querrías volver con tu hermana». «No tengo hermana, ella lo sabe». La miré fijamente. «Esta es mi casa». Se encogió de hombros. Era su casa. Habría querido que tuviéramos espacio para llorar. Entonces ella cogió el teléfono como si yo no estuviera. Salí antes de decir una tontería. Volví a mi habitación y revisé los cajones de nuevo, intentando mantener la calma, intentando pensar. La caja que guardaba debajo de la cama había desaparecido. Abrí el armario y vi un contenedor con el cartel de Viejos Muelles. Lo bajé y lo revisé. Recibos, correo viejo, papeles de garantía. Entonces lo encontré. Mi carpeta con historiales médicos antiguos, papeles del banco y mi pasaporte. Seguí buscando con el corazón acelerado. No encontré la escritura. La que estaba a mi nombre, la que Aaron insistió en que mantuviéramos juntos cuando compraron esta casa, y yo ayudé con la entrada después de que perdió su trabajo. Ese papel debía estar en esta caja.
Lo revisé 2 veces. La voz de Madison se oyó por el pasillo. «Oye, ¿quieres la ensalada que sobró o la tiro?» No respondí. Me temblaba la mano. La escritura había desaparecido. A la mañana siguiente, la cocina estaba en silencio y el olor a café ya se había disipado cuando entré. Madison estaba en la mesa del comedor escribiendo en su portátil como si fuera un martes cualquiera. Levantó la vista y dijo: «Buenos días. Solo estoy revisando algunos presupuestos de mudanzas». Abrí el refrigerador. Mis contenedores con nombre habían desaparecido, reemplazados por un Tupperware, cuidadosamente apilado que no era mío. «No pedí mudanzas», dije. Sonrió sin mirar. «Cierto, pero dijiste que querías gestionar las cosas según tu horario. Pensé que podría ayudar». Dio un sorbo a su taza e hizo clic en algo rápido. Fui a la sala. El viejo sillón reclinable de mi hijo había sido reemplazado por un sillón de cuero de imitación. Su manta estaba doblada y metida detrás del mueble del televisor como una cama para perros. «¿Dónde está el sillón reclinable de Aaron?», pregunté. Se encogió de hombros. Era viejo. Ya no cabía en la habitación. La miré fijamente. «Ha pasado una semana». Ahora parecía molesta. «Han pasado 9 días. No voy a sentarme en la silla de un muerto». Ellen, esa fue la primera vez que pronunció su nombre, como si no significara nada. Me di la vuelta y salí, solo para respirar. Me senté en los escalones del porche. Saqué mi teléfono y llamé a un abogado que Aaron me recomendó una vez cuando estábamos actualizando nuestros testamentos. El secretario dijo que podía verme esa tarde. No le dije a Madison a dónde iba. Simplemente me fui. El abogado, el señor Holt, se acordó de Aaron inmediatamente. «Un tipo serio», dijo. «Lo siento». Le conté lo que estaba pasando, cómo Madison me había dicho que tenía que irme, cómo mi nombre figuraba en la escritura y cómo había desaparecido el documento. Me preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo allí. 7 años, le dije, desde que la compraron. Me preguntó si tenía constancia escrita de haber pagado el enganche. Le dije que usé un cheque de caja. Aún conservaba el recibo. Se le iluminaron los ojos. Entonces podríamos tener algo. Le pedí que me explicara. Dijo que si mi nombre figuraba en la escritura y tenía comprobante de contribución, no podía obligarme a irme. Legalmente, no. Me dijo que buscara el cheque de caja y, si era posible, la documentación original de la compra. Le di las gracias y conduje a casa agarrando el volante con demasiada fuerza. Madison estaba al teléfono cuando regresé, paseándose cerca del pasillo. «No, no sabe nada», dijo al teléfono bajando la voz al verme. «Ya está todo arreglado». Pasé junto a ella y fui directo al ático. Aaron guardaba cajas allí desde antes de casarse. Expedientes escolares antiguos, impuestos, muelles de mudanza. Subí con el corazón latiéndome con fuerza y empecé a abrir cajas. Había polvo por todas partes. Encontré su caja de la universidad, su caja de expedientes militares y luego una etiquetada como compra de vivienda. Se me cortó la respiración. Lo saqué de un tirón, me senté en el suelo del ático y empecé a hojearlo. Extractos de cierre, seguro de hogar, aprobaciones de préstamos bancarios y ahí estaba. Un sobre manila con la escritura de entrega definitiva. Lo abrí y me quedé mirando. Mi nombre, mi firma, la suya, fechada, notariada, archivada. Me quedé allí un segundo, asimilando la información. Madison estaba fanfarroneando. O no lo sabía, o lo sabía, y esperaba que yo no. Metí la carpeta en mi abrigo y bajé. Estaba al pie de la escalera del ático. «¿Buscando algo?», preguntó con las cejas arqueadas. La miré a los ojos. «Solo papeles viejos, nada importante». Sonrió con fuerza. «Menos mal, no querría que te estresaras». Entonces se dio la vuelta y caminó hacia la cocina como si no lo hubiéramos hecho. Acabamos de tener un enfrentamiento silencioso. Esa noche
Hice copias de la escritura y las escaneé a mi correo electrónico. Creé una carpeta solo para abogados. No fui tonto. Ella pensó que iba ganando, pero ahora yo tenía ventaja. Solo necesitaba, con cuidado. Alrededor de las 9:00 p.m., entró con 2 copas de vino y dijo: «Pensé que deberíamos hablar para aclarar las cosas». Tomé la copa, pero no bebí. Bueno, se sentó en el sofá frente a mí. Sé que hemos estado tensos, pero Aarón siempre decía que esta casa era para nosotros, para nuestra futura familia. No dije nada. Bajó la vista hacia su copa. No quiero que se ponga feo, solo quiero seguir adelante. Miré su mano, el anular izquierdo que aún llevaba su anillo de bodas. Levantó la vista. ¿Entiendes, verdad?, pregunté. ¿Has hablado con un abogado? Su rostro se contrajo. No, no lo creí necesario. Sonreí. Quizás sí. Entrecerró los ojos un segundo. Tomó un sorbo de vino. ¿Me estás amenazando, Ellen? Le devolví la sonrisa. No, solo pensaba en voz alta. Se levantó lentamente. Espero que podamos hacerlo fácil. Asentí. Yo también. Caminó por el pasillo, con el vaso aún en la mano. Esperé a que se perdiera de vista, saqué mi teléfono y revisé la escritura escaneada una vez más. Mi nombre claro como el agua. Creyó tenerme en una situación difícil, pero no sabía lo que acababa de encontrar arriba. A la mañana siguiente, imprimí 2 copias de la escritura y las metí en un sobre cerrado con el nombre de mi abogado. Lo dejé en su oficina sin llamar antes. Le dije a su asistente que era urgente y me fui antes de que pudiera hacer preguntas. De vuelta en casa, Madison estaba en el garaje limpiando estanterías como si ya hubiera superado el dolor. Levantó la vista cuando entré. «Hola», dijo con naturalidad. «Solo estoy tirando trastos. Espero que no te importe». Asentí y entré, fingiendo no haberme dado cuenta de que el equipo de pesca de Aaron había desaparecido. Fui a mi habitación, abrí el cajón superior de mi mesita de noche y lo encontré cerrado con llave. Ese cajón nunca había tenido cerradura. Tomé un destornillador plano y lo abrí. Dentro no estaba el frasco de mi receta, tampoco mi pequeño sobre con el dinero. Estaba enviando un mensaje. Quería que supiera que ya no tenía privacidad. Me senté en la cama y respiré entre dientes hasta que se me pasó el ardor del pecho. Entonces hice algo que no había hecho desde que Aaron murió. Abrí su archivador en la oficina. En el tercer cajón encontré una carpeta con la etiqueta «Opciones de refinanciamiento». Dentro había extractos hipotecarios más recientes con nuestros nombres fechados hace menos de un año. Eso importaba. Madison no había sido agregada, ni siquiera después del refinanciamiento. Tomé una foto y la guardé en la nube. Oí la voz de Madison en el pasillo hablando con alguien por el altavoz. «Sí, sigue aquí. Sé que es incómodo, pero no tiene ningún derecho real». Una pausa. «No, su nombre no está en las facturas actuales, de servicios públicos ni de impuestos. Todo irá bien». Salí al pasillo e hice el ruido justo para que supiera que la había oído. Se giró rápidamente con los ojos muy abiertos. «¿Todo bien?», preguntó. Le dije: «Deberías tener mucho cuidado con lo que dices en esta casa. Las paredes son delgadas». Luego volví a la cocina y me puse a preparar café como si nada. El resto del día no me molestó. Sobre las 6:00 p.m., pasé por la sala y vi que había cambiado el retrato familiar por una lámina de un paisaje. Montañas, azules y nieve vacía, sin gente. Me quedé mirando más tiempo del que pretendía. Esa noche pidió comida china y dejó la mía en la bolsa sobre el mostrador. Sin nota, sin cortesía. Tomé la comida, cerré la puerta y la cerré por dentro, con la cuña que guardaba desde la semana pasada. No iba a arriesgarme. A las 2:00 oí pasos fuera de mi habitación, lentos, intencionados. Me levanté y pegué la oreja a la puerta. No llamaron, solo una pausa y luego pasos que se alejaban. Por la mañana
El despertador estaba sonando. Se había ido la luz exactamente 1 minuto. Revisé el interruptor. Todos los interruptores estaban bien. No le dije ni una palabra durante el desayuno. Me ofreció café como si nada. Lo rechacé, luego volví con el abogado. Esta vez me senté frente al señor Hall y le entregué las fotos, los documentos de refinanciamiento y las copias de la escritura. Los revisó uno por uno, asintiendo. No tiene capacidad legal, dijo. Su nombre nunca aparece y usted ha contribuido financiera y residencialmente durante más de 7 años. Si intenta desalojarlo, perderá. Le pregunté si podía presentar una demanda preventiva. Asintió. Redactaremos un aviso de propiedad compartida y prepararemos una respuesta legal ante cualquier reclamación falsa. Si te notifica algo, responderemos de inmediato. Le pregunté sobre el riesgo, dijo. Solo si pierdes tus documentos. Guárdalos y mantén la calma. Conduje a casa con un nuevo silencio en el pecho. Ni pena ni miedo, sino concentración. Cuando entré, Madison estaba doblando la ropa en el sofá. Levantó la vista y me preguntó, ¿fuiste a algún sitio? Le dije, solo necesitaba aire fresco. Arqueó una ceja. De repente pareces segura de ti misma. Sonreí y le dije, acabo de recordar algo importante. Se quedó mirándome fijamente un segundo y luego dijo, bueno, espero que no te complique. Las cosas. Abrí la nevera y vi que mi comida etiquetada había vuelto. La misma letra. Esa noche, la oí de nuevo hablando por teléfono en la habitación de invitados. Sí, se está comportando raro. Quizá tenga que adelantar el tiempo. Otra. Pausa. Si encuentra ese archivo, estamos perdidos. No sabía que ya lo tenía. No sabía que el archivo ya estaba en manos de un abogado. Pero ahora estaba seguro de que ocultaba algo más grave que una simple disputa de propiedad. Y estaba a punto de descubrir que, 3 días después, Madison organizó lo que ella llamó una reunión de duelo para los amigos y compañeros de trabajo de Aaron, algo que anunció casualmente mientras tomaban un café, como si fuera un brunch de cumpleaños. Solo un pequeño cierre, dijo, sirviéndose leche de almendras en su taza e ignorando la segunda que había dejado al lado. No me pidió que la ayudara con los preparativos, lo cual estuvo bien. Apenas me saludó esa semana, salvo para pedirme que mantuviera limpio el baño de invitados y que no mencionara asuntos personales si hablaba con alguien. No discutí, no dije nada, pero observé. La observé mientras sacaba el viejo carrito de bar de Aaron y lo llenaba como si estuviera organizando un cóctel, y como llenaba la barra con mini quiches y galletas importadas como si no lo hubiéramos enterrado. El primer invitado llegó justo después de las 6. Kyle, el amigo de Aaron, del trabajo. Me dio un largo abrazo y me susurró. No paraba de hablar de ti. Decía que eras la única persona con la que siempre podía contar. Asentí, conteniendo las lágrimas. Luego vinieron otros. Vecinos, compañeros de trabajo, algunos amigos. De Pilates de Madison Pooh, a algunos los reconocí, a otros no. Madison flotaba por la habitación como una anfitriona amable, copa en mano, dando breves discursos sobre la generosidad y la luz de Aaron. Me quedé cerca de la pared del fondo, observándola, sonreír a los desconocidos mientras ignoraba que había vaciado su habitación y tirado sus libros. En un momento dado, alguien me preguntó cómo lo llevaba. Dije, lo mejor que puedo, considerando que todavía vivo aquí. La mujer parecía confundida. Añadí, Aaron y yo éramos copropietarios de la casa. Madison se encarga ahora, pero yo sigo viviendo aquí. Arqueó las cejas. Pensé que había dicho que era suya. Sonreí cortésmente. Error fácil. 1 hora después, vi a Madison observándome desde el otro lado de la habitación. Su rostro seguía sonriendo, pero su mirada había cambiado, tensa y escrutadora. Se acercó cuando todo se calmó y dijo, ¿puedo hablar contigo un momento?
La seguí al pasillo. Cerró la puerta tras nosotras. ¿Intentas empezar algo?, dije. Respondió una pregunta con sinceridad. Se acercó un paso más. No te hagas la graciosa, Ellen. Esta gente no necesita saber de papeleo. Crucé los brazos y dejé de mentir. Me miró fijamente y luego se recompuso. Mira, esto es delicado. Son personas que se preocupaban por Aaron. Están aquí para apoyarme. Dije, entonces mejor no metas una copa de vino en la casa de la que intentas borrarlo. Se sonrojó. Si no quieres estar aquí, puedes irte. Sonreí. Oh, no me voy a ninguna parte. Se acercó, susurrando igual que en el funeral. ¿Te crees? Lista, Ellen, pero no sabes cómo funciona esto. Me aseguraré de que te arrepientas de quedarte. Luego salió con la misma expresión educada y saludó al siguiente invitado, como si no nos hubiéramos amenazado en el pasillo. El resto de la noche permanecí en silencio. Observé. Escuché. Noté que un invitado, un hombre de unos 40 años con la cabeza rapada y un abrigo de diseño, me miraba fijamente como si intentara identificarme. Habló brevemente con Madison cerca del pasillo y se fue temprano. Algo en su forma de moverse, cautelosa y en voz baja, me impactó. Después de que todos se fueron, Madison limpió en silencio. No le ofrecí ayuda. No me la pidió. A medianoche, pasé por la habitación de invitados y vi la carpeta Manila en su bolso abierto. No estaba allí antes. Regresé a mi habitación, agarré mi teléfono y tomé una foto silenciosa por la rendija de su puerta. La carpeta decía, copias del doctor Plan B. Esa noche, esperé hasta oírla ducharse. Entonces salí al pasillo y abrí la bolsa. Dentro, había varias carpetas, una con la fecha límite de la casa y otra con la etiqueta Firmas Electrónicas 2023. No me llevé nada, solo tomé fotos. Un archivo contenía una captura de pantalla de un testamento con una firma digital que no reconocí. La esquina inferior decía, archivado el 4 de marzo. Aaron falleció el 2 de febrero. No había firmado nada en marzo. Me quedé allí, con la respiración congelada, mientras se cortaba el agua. Me moví rápido, cerré su bolso, volví a mi habitación y esperé en silencio mientras ella pasaba por el pasillo, tarareando, envuelta en una bata. Todavía me temblaban las manos, pero ahora tenía algo más que una simple escritura. Tenía pruebas de que intentaba tomar el control. Algo más grave estaba sucediendo, y mañana iba a investigar aún más a fondo lo que se suponía que las firmas electrónicas de 2023 debían cubrir. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de sollozos en la cocina. No eran sollozos fuertes, sino un delicado llanto silencioso que debía ser escuchado. Y cuando entré, Madison estaba de pie junto al lavabo en bata, con un pañuelo, arrugado en la mano, y mirando por la ventana como si estuviera en una telenovela. Pero en cuanto me vio, se giró y se secó las ojeras con la palma de la mano, forzando una sonrisa como si estuviera siendo valiente por alguien, y dijo, «Lo siento, es que a veces me golpea de nuevo». Y entonces se puso una mano en el vientre, no de forma dramática, pero lo suficiente para que me diera cuenta. Me quedé paralizada porque era nuevo. Levantó la vista y dijo en voz baja, «No quería decir nada hasta estar segura. Estoy embarazada, Ellen». Y durante 5 segundos no pude hablar, no pude moverme porque no entendía nada. No después de todo lo que había visto y no con el tiempo. Le pregunté, «¿Cuánto tiempo lleva?» Y respondió rápidamente, 8 semanas, quizá 9. Y eso lo encajó todo porque Aaron llevaba 10 años muerto. Me quedé mirándola, intentando no mostrar la alarma que me desgarraba el pecho, mientras se acercaba y colocaba la ecografía sobre la mesa como si fuera una carta de triunfo. Lo levanté, lo giré lentamente y me fijé en la esquina, su nombre, la clínica y la fecha impresa en letra negra, no de hace 10 semanas, sino de 4. Y en ese momento me di cuenta de que el embarazo no tenía nada que ver con Aaron.
tenía todo que ver con el control. Y ella dijo: usé un donante. Aaron y yo lo habíamos hablado, por si acaso. Quería que tuviera un pedazo de él. Y supe, en ese instante, que era mentira, que Aaron me habría dicho algo tan grave. La miré y no dije nada. Simplemente le devolví la foto sin reaccionar. Y ella añadió: espero que ahora entiendas por qué es tan importante para mí tener estabilidad, por el bien del bebé. Y entonces me di cuenta de que estaba creando un relato de compasión, algo que podría usar en el tribunal si llegara el caso. La viuda afligida que espera un hijo y se ve obligada a compartir casa con una suegra inestable. Asentí lentamente y le dije que eso cambiaba las cosas. Su rostro se suavizó, como si creyera que me estaba rindiendo, como si su pequeña actuación hubiera funcionado. Pero en cuanto salió de la habitación, agarré mi teléfono, saqué la foto que le había tomado al documento que llevaba en el bolso y comparé la fecha de la ecografía con la del archivo. Con 4 días de diferencia, ambos de la misma semana, ambos plantados como prueba. Se los reenvié al señor Holt con un mensaje breve: necesitamos hablar. Y en menos de 1 hora me devolvió la llamada y me dijo: esto nos ayuda si alega dependencia o dificultades emocionales. Podemos obligarla a mostrar su historial médico y la coherencia de la cronología. Y le pregunté: ¿y si lo fingió todo? Y él dijo: entonces es fraude, y si sigues documentándolo con calma, ganaremos antes de que llegue a juicio. Y yo dije: está intentando provocarme para que reaccione. Y él respondió: entonces no lo hagas. Y no lo hice. Me quedé callada, limpié el baño, doblé la ropa, sonreí cuando ella hacía comentarios como: este bebé va a necesitar mucho espacio, o va a ser difícil criarlo. Un niño en un ambiente hostil, y cada vez que me miraba, parecía que estaba calculando lo cerca que estaba de estallar. Yo solo asentía y me callaba hasta ese viernes, cuando me deslizaron un sobre por debajo de la puerta en una carpeta manila con un aviso urgente de 48 horas. Y dentro había un documento mecanografiado, claramente no presentado ante el tribunal, que indicaba que tenía 48 horas para desalojar la propiedad debido a una inestabilidad emocional y amenazas personales. Me quedé allí mirándolo con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la torpeza con la que me había dado una mentira que podría desmentir con un solo correo electrónico. Y al releerlo, noté una última línea al final que me puso los pelos de punta. Si no me iba, la policía intervendría y podría presentar una demanda por negligencia. Y eso era todo. Esa era la carta que había decidido jugar. Iba a presentarme como una anciana peligrosa ante el tribunal, inestable y violenta, aunque no había hecho más que preparar tostadas y doblar toallas. Y ahora me estaba forzando a mudarme, desatando el pánico, esperando que corriera antes de contraatacar. Y yo sabía lo que tenía que hacer. Tuve que dejar de esperar a que se pasara de la raya, porque ya lo había hecho. No dije ni una palabra después de leer esa notificación de desalojo falsa. Simplemente la doblé despacio, la guardé en una carpeta nueva con los demás documentos que Madison me había regalado convenientemente durante las últimas 2 semanas. Y fui directo a la oficina del señor Holt, sin cita, sin demora, porque ya no se trataba de defender mi derecho a vivir en la casa. Se trataba de desmantelar el mundo de fantasía que ella intentaba construir. Y cuando me senté frente a él y le entregué el expediente más reciente, sus ojos recorrieron la última línea, y de hecho, se rió entre dientes, no por diversión, sino por incredulidad, y dijo: te está amenazando con cargos por negligencia hacia una persona mayor mientras eres tú quien está siendo acosado emocionalmente, documentado y manipulado económicamente. Y le conté todo sobre la cronología del embarazo falso, la etiqueta de la clínica de FIV, la fecha de la donante, las fotos manipuladas, las llamadas telefónicas que escuché por la noche y las conversaciones a las que la incité sin siquiera levantar la voz. Y él dijo: ya hemos superado el conflicto civil. Esto es territorio de litigio prefraude.
y si ella alteró documentos financieros o usó tu identidad de cualquier manera, podríamos enfrentar cargos criminales. Le pregunté, ¿cuál es la manera más rápida de demostrarlo? Me respondió, solicitamos una citación judicial para la presentación de pruebas sobre sus registros digitales, correos electrónicos, registros de texto, presentaciones médicas y datos bancarios. Le pregunté, ¿lo concederá un juez? Me respondió, si demostramos el desalojo falsificado, la inconsistencia del embarazo y la tergiversación de la escritura de propiedad, todo documentado, no solo tenemos un caso, sino que tenemos influencia. Me quedé allí sentada, respirando con la sensación de que, por primera vez desde la muerte de Aaron, ya no sobrevivía. Estaba a punto de darle la vuelta a la situación a quien creía que podía borrarme. De camino a casa, paré en una imprenta y pedí 3 copias encuadernadas de todo. La escritura a mi nombre, el registro de refinanciación, la ecografía con la fecha falsa, el texto de la amenaza de desalojo, los nombres de todas las personas que la vieron. Intenté reescribir la historia de la casa durante la reunión de duelo y etiqueté el archivo del lomo de la carpeta como Madison. Luego, guardé una copia en mi caja de seguridad, otra en la oficina de mi abogado y otra debajo del suelo de mi armario, donde no la encontraría ni aunque destrozara la casa. Y cuando llegué a casa esa noche, estaba en la cocina en una videollamada, con los auriculares puestos, riendo sin parar sobre una nueva oportunidad inmobiliaria, y le dijo a la persona en la pantalla, sí, tendré acceso a la casa en 2 semanas. Y me quedé paralizado tras la pared, dándome cuenta de que no solo intentaba ganar la casa por dolor o inseguridad, la estaba revendiendo, quizá incluso planeando venderla, lo que significaba que ni siquiera se quedaría allí. A largo plazo, solo quería los derechos de propiedad para su propio beneficio. Entré en la habitación y me aseguré de que me viera. No dije nada. Fui al refrigerador, saqué una botella de agua y la miré fijamente hasta que terminó la llamada. Se giró lentamente y dijo, ¿necesitas algo? Le dije, solo un aviso. Si llega otro sobre a mi puerta, asegúrate de que tenga sello judicial. Cualquier cosa menos va directo a mi abogado. Parpadeó rápido como si la hubiera bofeteado y luego dijo, ¿ahora me estás amenazando? Le respondí, tú empezaste la guerra del papeleo, Madison. Solo mantengo la mía legal. Y me fui antes de que pudiera responder. Y esa noche hice una última cosa. Abrí la vieja cuenta de correo electrónico de Aaron, a la que había compartido acceso cuando lo ayudé a buscar trabajo años atrás, y la contraseña, la letra de su canción favorita y su número de servicio seguían funcionando. Y lo que encontré no fue gran cosa. Sobre todo solicitudes de empleo y facturas, pero entonces encontré una carpeta marcada como patrimonio y dentro había archivos PDF, incluyendo uno etiquetado como borrador de testamento de febrero de 2023. Y cuando lo abrí, me quedé sin aliento porque la firma al final no coincidía con su letra. El sello del notario estaba recortado y reutilizado. Y lo peor de todo, el documento mencionaba a Madison como única heredera y propietaria, sin mencionarme a mí, a pesar de que la fecha era una semana antes de su muerte. Lo imprimí sin tocar nada, con el corazón latiendo con fuerza, dándome cuenta de que era eso, lo que ella intentaba ocultar, el archivo. Debió haberlo enterrado en la carpeta que vi en su bolso, y esta versión contenía metadatos del nombre de su computadora. No era Ahrens, ni un bufete de abogados, solo Madison K. Drafts. Le envié el archivo directamente al señor Hall y le escribí. Ella falsificó su testamento. Ni siquiera me inmuté al presionar enviar. A la mañana siguiente, Hall me llamó antes de que terminara mi tostada. Su voz, tranquila pero firme, dijo, «Hoy presentamos la demanda». Y ese fue el momento en que todo pasó de una defensa discreta a una ofensiva activa, porque ahora teníamos pruebas digitales de falsificación,
pruebas de intención de defraudar, pruebas de documentos legales manipulados con una firma digital rastreable. Me explicó paso a paso los próximos pasos. Presentar una moción para congelar cualquier transferencia del título de propiedad. Solicitar la revisión judicial del testamento. Presentar una alerta de fraude ante el Tribunal de Sucesiones y colocar un aviso de protección en la casa para detener cualquier intento de venta o refinanciamiento no autorizado. Y añadió, no tienes que notificarla, el tribunal lo hará. Y asentí aunque no podía verme porque por fin alguien más hablaría por mí y no tendría que seguir fingiendo mi impotencia en la casa que ayudé a pagar. Y para el mediodía de ese día, Madison debió de sentir un cambio porque se puso extrañamente amigable. Se ofreció a preparar la comida y me preguntó si quería ayudarla a comprar cosas para el bebé. Y cuando dije que no, inclinó la cabeza y preguntó, ¿todo bien? Yo solo sonreí y dije, ya veremos. Y esa tarde, mientras ella estaba fuera, recibí una llamada de un notificador que dijo, entregaremos unos documentos más tarde hoy, no te involucres. Y yo dije, créeme, no lo haré. Y me senté en el sofá con las persianas abiertas y esperé. Y alrededor de las 5:00 p.m. llegó a la entrada en su camioneta nueva, con 2 bolsas de compras en la mano. Y en cuanto pisó el porche, un hombre con chaqueta gris salió de su auto, subió las escaleras y dijo su nombre completo con un tono limpio y ensayado. Ella hizo una pausa, confundida, y dijo, sí. Y él le entregó un sobre grueso y dijo, ha sido notificada, fraude sucesorio y embargo de bienes. Y ella parpadeó, con los labios entreabiertos y preguntó, ¿qué demonios es esto? Y él dijo, tendrás que leerlo. Y se alejó sin decir nada más. Y yo la observaba desde la ventana de la sala, sosteniendo el sobre como si pesara, mirando el sello. Y entonces sus ojos se dirigieron hacia la casa, hacia mí, y no me moví, ni parpadeé. Simplemente me quedé allí, sentado hasta que entró con pasos rápidos y golpeó el sobre en la mesa del comedor, lo abrió, hojeó la primera página, luego la segunda, y la oí susurrar, no, 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 y luego, más fuerte, está mintiendo, todo esto son mentiras. Se volvió hacia mí y gritó, ¿qué les dijiste? Me levanté y dije, no les dije nada, los documentos sí. Tiró el sobre al suelo y entró furiosa en la cocina murmurando, ¿yo? Lo arreglaré, esto no va a pasar. No dije nada porque ya no me hablaba. Estaba hablando con el mundo que finalmente le había dicho que no. Y esa noche no comió, no habló, ni siquiera salió de su habitación. Y a la mañana siguiente la encontré paseando por el jardín delantero, hablando por teléfono con alguien susurrando, consíganme un abogado que sepa cómo enterrar esto. Y luego, no me importa lo que cueste, es solo una anciana. Y me quedé en el porche con los brazos cruzados, haciéndole saber que escuché cada palabra. Y 2 días después, se fijó la fecha del juicio. Una audiencia preliminar para establecer la validez del testamento y la propiedad de la escritura. Y cuando llegamos, Madison entró con una chaqueta color crema y sosteniendo su ecografía falsa como si fuera un accesorio, y su abogado comenzó con una actuación en voz baja sobre la viudez, el duelo y la protección materna. Pero Hall lo desbarató con pruebas irrefutables. Comparaciones de la firma real de Aaron con la que ella misma había enviado, registros de metadatos de su portátil que demostraban que ella misma había abierto y editado el documento, además de los registros de refinanciación. Eso la excluía por completo. Y luego llegó el punto clave. La escritura a mi nombre y los recados, legalmente registrados, sin modificaciones ni manipulación por parte de Madison. Y cuando Holt dijo, Su Señoría, mi cliente ha sido copropietario de esta propiedad desde el primer día, el juez se inclinó hacia adelante, revisó el expediente y dijo, abogado, esto es clarísimo. Vi cómo la postura de Madison se desmoronaba, con los hombros hundidos y la boca crispada, como si quisiera gritar pero no pudiera,
Y entonces el juez dijo: se levanta la congelación temporal de la propiedad. M. Ellen conserva la copropiedad legal. Todas las demandas de desalojo son nulas. En cuanto al testamento, está sujeto a investigación por fraude. El abogado de Madison susurró algo rápido, y ella lo miró como si la hubiera traicionado. Y yo permanecí allí firme, en silencio, fuerte, porque esto no era una victoria. Era simplemente la verdad finalmente dicha en voz alta. Al salir de la sala, Hall se volvió hacia mí y me dijo: ahora a ver si se resiste o hace las maletas. Al subir al coche, revisé mi teléfono. Vi un correo electrónico del sistema judicial confirmando el reconocimiento de plena propiedad. Sonreí, no por despecho, sino por alivio, porque podía tergiversar historias y falsificar fotos cuanto quisiera. Pero ahora la ley sabía quién era ella en realidad. La casa estaba demasiado silenciosa a la mañana siguiente, no apacible, sino cargada, como el silencio que precede a una tormenta. Y cuando entré en la cocina, Madison ya estaba allí, vestida de negro, como si fuera a otro funeral, sentada a la mesa con su café sin tocar y un bloc de notas delante, lleno de nombres y números de teléfono. Y no levantó la vista cuando entré, solo dijo: ¿crees que has ganado? Me serví mi café sin responder, dejándola llenar el silencio con sus propias desenredos. Y ella continuó: ¿crees que solo porque conseguiste que un juez se creyera tu cuento se acabó? Y finalmente me giré y dije: no era un cuento, Madison, era la ley. Y eso la hizo reaccionar, porque se levantó tan rápido que la silla chirrió contra las baldosas, y dijo: no puedes robarme todo. Y la miré fijamente a los ojos y le dije: intentaste borrarme de una casa que ayudé a construir, de una vida de la que siempre formé parte, y usaste un testamento falso y un embarazo falso para lograrlo. Se quedó paralizada con la boca abierta e intentó cambiar de tema diciendo: estaba de luto, pero no lo entendí. Ya no, porque el drama estaba muerto y ambos lo sabíamos. Y le dije: recoge tus cosas, te estoy mostrando el mismo respeto que tú nunca me mostraste. Todavía no voy a llamar al sheriff. Abrió la boca como si fuera a gritar, pero la volvió a cerrar. Agarró su teléfono y salió furiosa de la casa. Me senté y di un sorbo a mi café, saboreándolo finalmente sin miedo en la garganta. Y durante las siguientes horas, la casa permaneció en silencio, no solo en la superficie, sino también por dentro, como la primera respiración después de meses bajo el agua. Entré en la antigua habitación de Aaron, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, mirando la estantería vacía, las paredes que él mismo pintó, y dije en voz baja: estamos bien ahora, cariño, te lo prometo. Y entonces abrí el cajón de arriba, el que no había tocado desde el funeral, y encontré algo inesperado. Una hoja doblada, escrita a mano, sin firmar, con su letra, fechada 3 semanas antes de su muerte, y empezaba con: si me pasa algo, quiero que sepas que lo siento. Y sentí un nudo en el pecho al leer línea tras línea de culpa, frustración y arrepentimiento por cómo había dejado que Madison lo aislara de la gente. Cómo sabía que ella era manipuladora, pero intentaba arreglarlo. Cómo sentía que ya no podía contarme cosas porque ella lo hacía querer elegir bando. Y al pie de la carta decía: no dejes que se lo lleve todo. Esta casa siempre fue nuestra, no suya. Haz lo que tengas que hacer, mamá. Y mis manos empezaron a temblar, no de dolor, sino de claridad, porque incluso en la muerte, él había intentado darme la última palabra. Tomé la carta, la escaneé en mi teléfono y la guardé en mi cajón junto a la escritura. Y al atardecer, Madison regresó con la cara llena de ira y dijo: te vas a arrepentir. Iré a la prensa. Les diré que intimidaste a una viuda afligida. Y yo dije: entonces les mostraré las fechas de la ecografía, los metadatos del testamento y la carta que me dejó Aaron. Y palideció, como si hubiera visto un fantasma porque no sabía nada de eso último. Y ella susurró: estás fanfarroneando.
Y yo dije, pruébame. Y se dio la vuelta y se fue, dando un portazo tan fuerte que un marco se cayó de la pared del pasillo. Y yo ni me inmuté. Simplemente recogí el marco, lo volví a colocar y preparé la cena como cualquier otra noche. Y mientras la pasta hervía, le escribí a Hall. Encontré que una carta personal refuerza el motivo. La reenviaré. Y él respondió en segundos. Envía. Es a prueba de balas. Y esa noche, por primera vez en meses, dormí con la ventana abierta, sin cuña para la puerta, sin llave de repuesto debajo de la almohada, solo silencio y aire fresco. Y por la mañana oí que empacaban cajas. El domingo por la mañana, el pasillo frente a la habitación de Madison estaba lleno de cajas de cartón, algunas etiquetadas, otras no, algunas con cinta adhesiva, que apenas sujetaba las solapas como si las hubiera empacado con prisa, y no le pregunté si de verdad se iba, porque ya sabía que se había quedado sin cartas legales, y cualquier engaño al que se aferraba se había derrumbado bajo el peso de los documentos judiciales y su propia arrogancia. Y cuando entró en la cocina, al principio no habló, simplemente abrió un cajón como si buscara algo que nunca había estado allí. Finalmente se giró hacia mí y me dijo, «Saldré el viernes». Asentí, sin sonreír, sin sarcasmo, solo con calma, como si fuera una reunión de logística y no el final de una guerra de un mes. Y añadió, «Puedes recuperar tu casa». Y yo dije, «Nunca fue tuya para darla». Y eso la afectó más que gritar porque se quedó paralizada por un segundo. Entonces, apartó la mirada como si quisiera escupir algo, pero no encontraba una palabra que no le saliera de la boca. Y pasé junto a ella y puse la tetera al fuego, no por dramatizar, sino porque de verdad quería té. Y ya había aprendido que lo más poderoso que me quedaba era no reaccionar, simplemente seguir viviendo como si ya se hubiera ido. Y más tarde, esa tarde, invitó a 2 amigas que gritaban en el pasillo, ayudándole a levantar cajas. Y yo me quedé en mi habitación mientras susurraban cosas como, «Está loca. ¿Y cómo viviste aquí con ella?» Y no dije ni una palabra porque esas no eran preguntas que valieran la pena responder. Y a la mañana siguiente, intentó una última jugada patética. Llamó a Kyle, un viejo amigo de Aaron, y le dejó un mensaje de voz diciendo que yo había inventado todo el caso, que Aaron nunca me quiso en casa y que estaba usando tácticas de abuso de ancianos para quitárselo todo. Y lo que ella no sabía era que Kyle ya había hablado conmigo, que ya había visto los documentos del tribunal y la carta que Aaron escribió, y que me envió el mensaje justo después de recibirlo con solo una línea. Está desesperada. Y no respondí porque no había nada más que decir. Y para el jueves, su coche ya estaba cargado con sus últimas cosas. Su rostro estaba pálido. El maquillaje se le esparcía bajo los ojos como si finalmente se hubiera dado cuenta de que no era solo una pérdida legal. Era personal, era público y permanente. Y esa mañana llegó a la puerta con su última bolsa en la mano y dijo, «No tienes que hacer esto». Y yo le dije, «Tú tampoco». Y ella retrocedió como si no esperara esa respuesta, como si quisiera que me pusiera dramático. Quizás gritara o llorara, o le diera una razón más para decirle al mundo que yo era el villano. Pero me quedé allí quieto y tranquilo, observándola procesar la verdad en tiempo real, que había jugado todas las cartas, desmentido todas las mentiras, y había terminado exactamente donde empezó, de pie en un porche que nunca le perteneció, con un futuro que no podía vender. Abrí la puerta y le dije, «Tienes hasta medianoche». Y ella preguntó, «¿A dónde se supone que debo ir?» La miré a los ojos y le dije, «A cualquier lugar que no sea aquí». Y entonces cerré la puerta, no para ser cruel, sino para terminar. Y la observé desde la ventana, mientras permanecía en el porche un minuto entero, paralizada, antes de finalmente caminar hacia su auto, cerrar el maletero de golpe y marcharse sin mirar atrás. Y no lloré, no aplaudí, no me sentí triunfante, simplemente me sentí agotada. Y cuando se puso el sol, apagué la luz del porche, cerré la puerta con llave
y por primera vez en meses me permití sentarme en silencio sin escuchar sus pasos, ni vigilar mis espaldas, porque por fin se había ido y la casa volvía a ser mía, limpia y sin nadie que la reclamara. Y pensé que ese era el final hasta que entré en la sala y vi la pequeña memoria USB que había dejado en la mesa de centro, plata sin etiquetar, ahí tirada como cebo, y se me revolvió el estómago porque Madison nunca dejaba nada a menos que quisiera que lo encontraran. Me quedé mirando la memoria USB sobre la mesa de centro durante un buen rato, sin tocarla, sin moverla, porque sabía que Madison no la había dejado por accidente, no después de todo lo que había hecho, no cuando cada movimiento que hacía era calculado y revestido de falsa sinceridad. Y pensé en dejarla en paz, tirarla, fingir que no existía. Pero después de todo lo que había sobrevivido, no iba a terminar esta historia con un cabo suelto. Así que lo conecté a la vieja laptop de Aaron, la que nunca tocaba porque decía que olía a polvo y a pena, y esperé a que se iluminara la pantalla. Una carpeta sin contraseña, solo un archivo etiquetado como Ábreme. Y dentro había un video, al principio granulado, luego más claro al estabilizar la cámara, que mostraba a Madison sentada en la oficina de Aaron, la misma silla que usé para revisar mi correo esa mañana. Miró directamente a la cámara web y dijo: «Si estás viendo esto, o me voy o crees que has ganado». Su tono era tranquilo pero petulante, como si todavía estuviera jugando al ajedrez mentalmente, y continuó: «Hice lo que tenía que hacer, y quizá me pasé de la raya, pero nunca se suponía que te quedaras aquí para siempre, Ellen. Fuiste un sustituto, una invitada que se quedó más tiempo del debido». Y entonces se inclinó hacia adelante con la mirada fija y la voz baja. «Aaron quería pedirte que te fueras antes de morir. Simplemente no tuvo las agallas para decirlo. Y detuve el video, con la mandíbula apretada, el corazón acelerado, porque incluso ahora ella intentaba sembrar la duda, intentaba aferrarse a lo único que nunca podría aceptar: mi vínculo con mi hijo. Pero volví a darle al play y vi lo que decía. Le dije que podríamos construir algo si tuviéramos espacio, si por fin pudiera dejar atrás el pasado. Pero era débil. No podía cortar el cordón, así que tuve que hacerlo por él. Y entonces sonrió como si fuera una especie de victoria, como si aislarlo de mí fuera un acto de amor en lugar de control. Y terminó el video con: «Puedes quedarte con la casa, Ellen, pero esto nunca lo olvidarás». Y la pantalla se apagó. Me quedé allí sentada un momento en el silencio que siguió, sin enfado, ni siquiera sorprendida, porque así siempre había sido ella, controlada, cruel, siempre necesitando la última palabra. Pero lo que ella no sabía era que yo ya tenía lo único que importaba, la carta manuscrita de Aaron, la que jamás podría fingir ni sobreescribir. Aquella en la que él decía: «Lo siento», y me contaba la verdad que ella llevaba meses intentando ocultar. Y saqué esa carta del cajón, la sostuve junto a la imagen fija de su rostro en la laptop y sentí paz, porque al final no se trataba de demostrar quién tenía razón, se trataba de sobrevivir lo suficiente para verla perder el control. Saqué la memoria USB, la tiré a la basura y borré el archivo de la laptop. No porque tuviera miedo de sus mentiras, sino porque ya no necesitaba recordatorios. La guerra había terminado, la casa estaba en silencio y todas las habitaciones por fin volvían a ser mías. Y esa noche desempaqué mis últimas cosas de las cajas que ella había etiquetado para su mudanza, volví a colocar la foto de Aaron en el estante de costura de la entrada, encendí una vela en la cocina y me senté, sola a la mesa, sin sentirme sola, simplemente quieta, simplemente presente, simplemente libre. Y mientras tomaba mi té a sorbos y escuchaba el silencio que ya no transmitía tensión ni miedo, miré por la ventana hacia el porche que ella una vez intentó reclamar y susurré: «Mi casa, mis reglas». Y sonreí porque, por primera vez, desde el funeral, pude respirar en un espacio que me pertenecía por completo.
no porque luché por ello, sino porque nunca dejé que me lo quitara.